de enseñar y aprender, John Dewey. Continuamos con la siguiente ponencia con el tema hipotermia y factores asociados en pacientes postquirúrgicos del Hospital Homero Castañer de Azogues. Las autoras son la magíster Francisca Burgueño, la licenciada Nicole Reynoso, licenciada en Enfermería por la Universidad de Cuenca, con experiencia en el Hospital José Carrasco Arteaga, el Hospital Vicente Corral Moscoso, el Hospital Básico de Paute y el Centro de Salud de Sinicra. Y la licenciada Joana Elizabeth Guamán Morales, licenciada en Enfermería por la Universidad de Cuenca, con experiencia en el Hospital José Carrasco Arteaga, Vicente Corral Moscoso, Homero Castañer Crespo y el Centro de Salud de Cojitamo. Las recibimos con un fuerte aplauso. Ahora sí. Buenas tardes, chicos, chicas. Yo soy la primera investigadora que les va a dar a conocer un poco más sobre nuestro tema de investigación, que lo realizamos en el Hospital Homero Castañer Crespo. Nuestro tema es la hipotermia y los factores asociados en pacientes postquirúrgicos. Ya, entonces vamos a iniciar un poquito. Como introducción y como justificación, tenemos que la hipotermia, como primer punto, es considerado una patología, ¿no? Y como patología le tenemos que dar una importancia como una urgencia médica en sí. Para ello, hemos revisado en muchos artículos científicos que han sido publicados alrededor del mundo, donde que nos dan como evidencia que esto es real. De hecho, en el Ecuador tenemos un artículo que se publicó hace poco, que fue realizado aquí en la ciudad de Cuenca, en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Este artículo nos habla un poco de cuál fue la prevalencia de la hipotermia como patología en sí. La temperatura como signo vital se viene dando o se viene tomando hace 50 años aproximadamente, hasta la actualidad. Sin embargo, este signo vital está siendo infravalorado por parte de todo el personal de salud. Cuando nosotros entramos a salas de recuperación posanestésica, nos podemos dar cuenta que el personal de salud lo único que valora dentro de signos vitales son la presión arterial, el pulso y la saturación, pero la temperatura como signo vital no se toma, sabiendo que esto es de suma importancia, ya que nos indica qué es lo que está pasando con el paciente. Si el paciente presenta hipertermia o hipotermia, algo pasa con ese cuerpo. ¿Por qué necesitamos esto? Necesitamos saber para garantizar la recuperación óptima del paciente, ¿no es cierto? El paciente tiene que estar en sus valores normales para garantizar nosotros como personal una recuperación de este paciente. Dentro de la problemática, como les explicaba, hay muchos artículos científicos que nos explican sobre esto alrededor del mundo, pero tenemos aquí dos artículos esenciales. El primero es la revista de Enfermería Clínica, que esta fue publicada en España hace unos años atrás, donde que nos dice que el 93% de los pacientes que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas presentaron hipotermia. Por otro lado, el 75% del 100%, a pesar de ya presentar hipotermia, también presentaron complicaciones como escalofríos, alterando mucho más el metabolismo de estos pacientes. Ahora, la hipotermia postquirúrgica también nos dice que se presenta una hora luego de iniciada la cirugía, ¿ya? Y va acompañado de varios factores que provocan esta patología como tal. Y ese es el ente de nuestra investigación, el investigar o el saber qué es lo que está provocando la hipotermia en este paciente. Por otro lado, tenemos al Distrito Federal y al Hospital Materno de Brasilia, que también nos dice que de 78 pacientes sometidos a cirugías, entre 18 a 80 años, el 79,2% presentó hipotermia. Ahora aquí tenemos a los adultos mayores, que ellos son los que presentan la tasa de incidencia de hipotermia más alta,
comparada con pacientes que son adultos jóvenes. Aquí nos muestra un valor P del 0.01%. Esto nos indica a nosotros que es un estudio altamente significativo. ¿Ya? Y hay menor capacidad de recuperación en los pacientes adultos mayores que en un paciente adulto joven. Ahora vamos a definir un poco qué es la hipotermia. Para comenzar, la hipotermia postoperatoria va a tener una temperatura menor a 35 grados centígrados. ¿Ya? Y van a ser los pacientes que se encuentren en la sala de cuidados postoperatorio en el postoperatorio inmediato. Esto va a provocar también escalofríos, aumento en la capacidad y el consumo de oxígeno, alteraciones en la respuesta inmunitaria del paciente, problemas de cicatrización, una acidosis metabólica y una alteración en la conciencia tras la anestesia aplicada, ¿no? Que ya iremos detallando a medida que vamos avanzando. Por otro lado, la fisiopatología. Según la OMS nos indica que el ser humano, para presentar una hipotermia ideal, tiene que haber un compartimento céfalo-caudal en el paciente, ¿no? Como bien sabemos, el centro regulador de la hipotermia es el hipotálamo, y está ayudado por ciertos neurotransmisores, como son la dopamina, la serotonina y la acetilcolina. Ahora tenemos los mecanismos de pérdida de calor. Aquí tenemos 4, que tenemos la radiación, la conducción, la convección y la evaporación. En la radiación, esta es donde que el paciente más pérdida de calor sufre, con un 60% aproximadamente. Luego tenemos la conducción, que es la pérdida de calor corporal que se da cuando hay objetos que entran en contacto directo con el cuerpo. ¿Ya? Y esto va a representar aproximadamente el 15% de la pérdida de calor del cuerpo. Luego tenemos la convección. Esto ocurre a través de la transferencia de calor que hay del cuerpo con otras partículas libres que están en el ambiente. Ya, este puede ser aire o puede ser agua. Sin embargo, cuando el cuerpo entra en contacto con aire frío, va a perder aproximadamente el 15%. Pero si el cuerpo presenta contacto con agua fría, va a perder 50 veces más de lo que ya perdió entrando en contacto con el aire frío. Luego tenemos la evaporación. Aquí la evaporación, esta es como una estrategia termorreguladora que tiene el cuerpo en sí. Ya que si el paciente, por ejemplo, presenta hipertermia, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Muchos pacientes sienten frío, sienten escalofríos. Entonces es como una respuesta del cuerpo que dice, a ver, voy a provocar sudoración para tratar de equilibrar la temperatura en el paciente. Ahora, dentro de los factores asociados, tenemos al sexo y a la edad. Dentro del sexo existe que la tasa metabólica de un hombre es mayor a la de la mujer con el 23%, que va a variar. Y esto varía según factores físicos, según factores termorreguladores y a la actividad que esté realizando en sí el paciente. Ya, luego, se apagó. Ya, luego tenemos a la edad. La edad es un factor de mucha importancia. Como les explicaba en las diapositivas anteriores, no podemos tener una recuperación de la misma manera con el paciente que es un adulto joven a un paciente que es un adulto mayor. Porque el paciente adulto mayor ya sufre pérdida en sí de muchos mecanismos de su cuerpo. Entonces, imagínense, si un paciente adulto joven sufre en su recuperación de hipotermia, luego de presentar hipotermia, un paciente adulto mayor va a sufrir aún mucho más. Su recuperación va a ser aún mucho más lenta que de un
adulto joven. Ahora, los tipos de cirugía. Dentro de quirófano nosotros tenemos dos tipos de cirugía. Si no es programada, es de emergencia. Dentro de las programadas, la hipotermia es probablemente el efecto secundario que más podemos ver, y esto se da entre el 70 al 90%. Y la de emergencia ya son situaciones más críticas, que el paciente llega descompensado, llega el shock, entonces no sabemos cómo nos va a llegar el paciente para nosotros poder reaccionar ante eso, ¿no? Entonces nuestra respuesta como personal de salud tiene que ser mucho más rápida, mucho más efectiva, como ir al punto que el paciente necesita para que se pueda recuperar. ¿Ya? Aquí los pacientes que entran de emergencia, como les decía, presentan un porcentaje aún más de hipotermia que los pacientes que han sido programados, que ya han sido realizados todos sus exámenes, que de cierta manera ha sido programado para esta cirugía. Ahora vamos a ver los tipos de anestesia que se aplicaron. Tenemos tres tipos: la local, regional y la anestesia general. La anestesia general sirve para prevenir dolor en diversos procedimientos quirúrgicos, sin embargo no necesitamos un quirófano como tal, ¿no? Estos pacientes no presentan hipotermia porque no es una cirugía como tal. Como les decía, el paciente no necesita una sala de recuperación como tal. Pero en los pacientes que se les pone cirugía, anestesia regional y anestesia general, sí necesitan un quirófano. Ya, y en la anestesia regional, esto nos va a ayudar a bloquear la zona de una región, por ejemplo, de un brazo, de un pie. Una cesárea, por ejemplo, lo hacemos con anestesia regional. Ya aquí tenemos dos tipos, que son la raquidia y la epidural, y estas van a producir un bloqueo simpático con vasodilatación, y por lo tanto se va a producir la hipotermia en el paciente. Ya, por otro lado tenemos la general. En la general, todo paciente que se someta a cirugía con anestesia general va a presentar hipotermia. Con valores menores, la mayoría presentaron valores menores de 34 grados centígrados. Entonces siempre tenemos que controlar, y por eso yo les decía cuál es es muy importante que controlemos la temperatura. A lo mejor el ministerio como tal no nos exige, pero nosotros como personal sí deberíamos estar pendientes, deberíamos fijarnos en esos detalles para saber qué es lo que está pasando con el paciente. Ahora tenemos las enfermedades coexistentes. Tenemos el sobrepeso, la diabetes y la hipertensión arterial como las enfermedades coexistentes que más prevalecieron en los pacientes que fueron sometidos a cirugía. Dentro del sobrepeso, cuando un paciente presenta sobrepeso, la anestesia no va a hacer efecto de la misma manera en un paciente que presenta su peso ideal, ¿no? Entonces la cantidad de todos estos anestésicos, la cantidad de toda la medicina que necesita este paciente va a duplicarse o va a triplicarse dependiendo del peso que presenta este paciente, hasta que llegue a su punto ideal y poder hacer la cirugía. Por otro lado tenemos a la diabetes. Todos los pacientes que ingresan a quirófano van a pasar por anestesia, como les explicaba, y van a provocar trastornos de estrés en el paciente, ¿ya? Y por lo tanto se va a provocar una gran descarga neuroendocrina, y eso es lo que regula al paciente, ¿no es cierto? Entonces es por eso que los pacientes que presentan diabetes tenemos que tener en cuenta que la glicemia tiene que estar en su punto. No puede estar ni más alta ni más baja, porque el paciente no puede entrar a esta cirugía. Ya, y también puede haber una disminución en sus concentraciones plasmáticas de la insulina cuando el paciente presenta hipotermia. Por otro lado tenemos a la hipertensión arterial. Aquí tenemos que durante el postoperatorio inmediato puede conducir a complicaciones. Pueden ser neurológicas, cardiovasculares,
requiriendo un manejo urgente. Ya, este de aquí sí tenemos que tener en cuenta que cuando existe una hipertensión arterial, a veces el paciente no presenta como una reacción inmediata, sino va a ser durante unas horas o al pasar de los días va a presentar si es que nosotros no regulamos bien o no estamos pendientes. Generalmente en el paciente postquirúrgico la toma de signos vitales es a cada 15 minutos, ya hasta que esté bien recuperado y hasta nosotros poder decir si el paciente ya puede subir a sala, igual es valorado por anestesiología, quién se le queda al alta, pero con todos los valores de los signos vitales que tienen que estar completamente bien. Ya, por otro lado tenemos las complicaciones. Básicamente esto es lo que más enfocaba en nuestro estudio. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? En las complicaciones que más se dieron fueron pérdidas sanguíneas, infecciones del sitio quirúrgico y, como les decía, hipertensión arterial. Dentro de las pérdidas sanguíneas, los pacientes se deben que cuando están bajo la anestesia van a presentar alteraciones plaquetarias, y cuando hay una alteración plaquetaria las enzimas disminuyen y por ende va a haber pérdidas sanguíneas. Y esto pasa cuando el paciente de hecho está en cirugía, el paciente empieza a tener pérdidas sanguíneas y hacemos transfusiones y eso. Yo creo que los que han hecho sus prácticas en quirófano, yo creo que lo han visto, ¿no? Que sí pasa esto. Ya, y es un inconveniente mucho más delicado para el personal de salud para que este paciente se pueda estabilizar. La revista Nursing, publicada en España, nos dice que cuando el paciente tiene una pérdida de 1.5 grados centígrados, va a haber una pérdida sanguínea de al menos de 500 ml, ¿no? Hasta más, dependiendo de los grados centígrados que el paciente vaya disminuyendo. Por otro lado, tenemos la infección del sitio quirúrgico. Se ha demostrado en muchos artículos que la hipotermia tiene un efecto inmunosupresor que disminuye la resistencia a las infecciones. Entonces, si no controlamos bien esto, entonces el paciente va a ser mucho más propenso a hacer una infección a su herida quirúrgica. Entonces, por eso nosotros también como personal tenemos que tener en cuenta que las curaciones, que es básico y nosotros como personal siempre las tenemos que realizar, tenemos que valorar cómo está esa herida quirúrgica en el paciente. También tenemos la hipertensión arterial, que tiene que tener un control adecuado. Como les explicaba, durante las horas y durante los días posteriores a la operación pueden presentar complicaciones. Puede haber una hipovolemia, una disfunción cardíaca, una vasoplejía en este paciente. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Bien. Vamos a continuar con los objetivos que nos planteamos en nuestra investigación. Como objetivo general, nosotros nos planteamos analizar la hipotermia y factores asociados en pacientes postquirúrgicos del Hospital Homero Castañer Crespo en Azogues, periodo noviembre 2022-abril 2023. Como objetivos específicos tenemos caracterizar la muestra del estudio según las variables sociodemográficas, sexo y edad, identificar los factores de riesgo para hipotermia como el tipo de cirugía, tipo de anestesia, enfermedades coexistentes como el índice de masa corporal mayor a 25 o sobrepeso, diabetes e hipertensión arterial. Y finalmente, determinar la asociación de la hipotermia con los factores de riesgo. La metodología planteada en nuestro estudio fue con enfoque cuantitativo mediante un diseño observacional analítico de corte transversal.
realizado en pacientes postquirúrgicos del Hospital Homero Castañer Crespo de la ciudad de Azogues. De acuerdo a los resultados obtenidos, nosotros obtuvimos en las características sociodemográficas de 119 pacientes que 47 pacientes adultos jóvenes de 20 a 39 años con un porcentaje del 39%, 53 pacientes adultos de 40 a 64 años con un porcentaje del 45%, 19 adultos mayores a 65 años con un 16%. Con relación al sexo, nosotros observamos que prevaleció el sexo femenino. De los 119 obtuvimos 73 pacientes con un 61% y 46 hombres con un 39%. De acuerdo a los factores asociados para hipotermia en 119 pacientes, obtuvimos 81 pacientes que tuvieron cirugía programada. Esto presentó un 68%. Pacientes que ingresaron por emergencia, 38 y con un porcentaje del 32%. El tipo de anestesia, pacientes que fueron administrados anestesia general, 55 pacientes, que representó un 46%. Seguido de la anestesia regional, que fueron 52 pacientes, representando el 44%, y 12 pacientes que representaron el 10%, que fueron administrados anestesia local. Con relación a las enfermedades coexistentes, obtuvimos 70 pacientes que no tuvieron ningún tipo de enfermedad, representando el 59%. 13 pacientes con diabetes, representando el 11%, 17 pacientes con hipertensión arterial, 17 pacientes con hipertensión arterial, 16 pacientes con sobrepeso y 3 pacientes que tenían otro tipo de enfermedad. La temperatura corporal que presentaron estos pacientes: 63 pacientes de los 119 presentaron hipotermia, presentando el 57%. 44 presentaron temperatura normal y 12 fiebre baja. El rango, el límite que llegaban estos 12 pacientes era a 37.5 grados centígrados. La asociación de las variables sociodemográficas con la temperatura observada en estos 119 pacientes fue: 29 pacientes adultos jóvenes de 20 a 39 años desarrollaron hipotermia. 25 pacientes adultos de 40 a 64 también desarrollaron hipotermia. De la misma manera, 9 pacientes adultos mayores a 65. El valor P de estos pacientes no fue estadísticamente significativo debido a que nos dio un valor mayor a 0.05. De la misma manera, 41 mujeres desarrollaron hipotermia y 22 hombres también desarrollaron este tipo de hipotermia. Tampoco fue estadísticamente significativo estas variables debido a que el valor P es mayor a 0.05. Con relación a los factores asociados, relacionando con la temperatura, podemos observar que 41 pacientes con cirugía programada desarrollaron hipotermia y pacientes de emergencia fueron 22. El resto de pacientes nos desarrollaron temperaturas normales. De la misma manera, no fue estadísticamente significativo este valor debido a que el valor P salió mayor a 0.05. En el tipo de anestesia, los pacientes
que se les administró anestesia general, 32 pacientes desarrollaron hipotermia, a los que se les administró anestesia regional, desarrollaron 31 pacientes hipotermia, pero los pacientes que se les administró anestesia local no desarrollaron hipotermia. Ellos, la gran mayoría, llegaban a las temperaturas hasta 36,5, 37,5, no tenían ningún tipo de alteración. Aquí a nosotros sí nos dio el valor P estadísticamente significativo, como podemos ver, el valor P es de 0.000. Y en las enfermedades coexistentes, 36 pacientes que no presentaron ningún tipo de enfermedad sí desarrollaron hipotermia. De igual manera, en menor porcentaje, pacientes con diabetes, hipertensión, sobrepeso también desarrollaron hipotermia en cantidades pequeñas. Lamentablemente este no nos dio estadísticamente significativo, como podemos ver es mayor a 0.0. Bien, como conclusión frente a los resultados obtenidos en nuestro proyecto de investigación, podemos concluir que la hipotermia postquirúrgica se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino y entre las edades de 40 a 64 años de edad. Sin embargo, tanto en el sexo como en la edad, esto no es estadísticamente significativo. De la misma manera, el 68% de los pacientes con cirugía programada fueron más propensos a desarrollar hipotermia que los que llegaban de emergencia. De la misma manera tenemos que los pacientes que se le administra anestesia general o regional desarrollan hipotermia. No así los pacientes que son administrados anestesia local. Estos pacientes por lo general van a presentar temperaturas normales, pero no podemos dejar pasar el controlar la temperatura correctamente a todos los pacientes, cualquier tipo de anestesia que se les sea administrado. Por otra parte, también tenemos en las enfermedades coexistentes, casi ninguno de los pacientes presentó un tipo hipotermia, ¿no? Los que no tenían ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, hubo una pequeña cantidad de pacientes con diabetes, hipertensión, IMC mayor a 25 y otro tipo de enfermedad que sí desarrollaron hipotermia, por lo que no podemos dejar desapercibido factor asociado para desarrollar hipotermia. Sí, tenemos que tomar en cuenta también a estos tipos de pacientes que tienen diabetes, hipertensión, ¿sí? Bien, como recomendación de nuestro estudio es que el personal de enfermería tome más conciencia en la toma de signos vitales. Lamentablemente solamente nos dedicamos a tomar presión arterial, pulso, lo que es más rápido, pero no nos dedicamos un tiempito para la temperatura, siendo este un signo importante para el desarrollo de nuestro paciente, la estancia de nuestro paciente en el hospital. Sí, entonces, tomar conciencia de la temperatura corporal. Gracias. Agradecemos a las licenciadas por su aportación. Muchísimas gracias. Para finalizar la jornada de ponencias magistrales, damos paso al siguiente tema: prevalencia del síndrome de burnout y factores asociados en docentes de las carreras de enfermería y tecnología médica de la Universidad de Cuenca en tiempos de pandemia COVID-19. Los autores son la licenciada Kelly Maritza Samaniego Lituma y el licenciado Alejandro Ullaguari Tene. Él es licenciado en enfermería por la Universidad de Cuenca, tiene experiencia en el Hospital Básico Cantonal Moreno Vázquez, en el Centro de Salud de Paccha, Centro de Salud San Juan del Cid, y actualmente es docente del Instituto Tecnológico Universitario San Isidro.
Recibimos al licenciado con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos, compañeros, compañeras, docentes y administrativos de la institución. A continuación voy a explicarles acerca de la prevalencia del síndrome de burnout y factores asociados en docentes de la facultad de la carrera de Enfermería y Tecnología Médica de la Universidad de Cuenca. Este estudio fue realizado como proyecto de licenciatura en compañía con la colega, la licenciada Kelly Samaniego. El síndrome de burnout es considerado por la OMS como un factor de alto riesgo laboral. Un paréntesis acá, hemos hablado de nuestros pacientes, hemos hablado de todas las enfermedades y patologías que adolecen a nuestros pacientes. Este síndrome de acá nos vincula directamente al profesional sanitario, ¿sí? Entonces afecta directamente a la calidad de vida y la va a poner en riesgo la calidad de vida de nosotros como profesionales. Y es característico de todos aquellos profesionales quienes manejamos grandes masas de personas, generalmente los cuidadores, enfermeros, profesionales de la salud, también puede afectar a arquitectos, ingenieros, abogados, pero el estudio se centra directamente en el personal docente sanitario. Por otro lado, la irrupción del coronavirus, ustedes recordarán que en el 2020, concretamente el 30 de enero del 2020, la OMS declaró como pandemia a nivel mundial el coronavirus. ¿Por qué razón? Porque a mediados del mes de noviembre, inicios del mes de diciembre, algunas personas en Wuhan empezaron a presentar una sintomatología poco frecuente, pero era compatible con la neumonía. Entonces, a partir de estos estudios, se identificó que era una enfermedad zoonótica que fue transmitida por un murciélago, le echamos la culpa al pobre murciélago. Luego, en el 2020, concretamente en el 29 de febrero del 2020, se da la irrupción del coronavirus ya al Ecuador. Ustedes recordarán en Guayaquil que se dio el primer caso, y el 14 de marzo se da ya la irrupción del coronavirus en la provincia de La Suay, y 8 días después se decreta el toque de queda a nivel nacional. Entonces todos estos factores han irrumpido directamente en el desarrollo de la docencia de los profesionales sanitarios de enfermería, tecnología médica, nutrición, imagenología. ¿Por qué razón? Porque van a incrementar las demandas de estrés. La docencia con frecuencia es expuesta a diferentes sobrecargas de estrés. Generalmente varía de acuerdo a las demandas en las que se encuentre vinculadas. Pueden ser demandas sociales, puede ser de acuerdo a las políticas gubernamentales poco controladas, no bien manejadas, y también la polivalencia de su profesión. En el caso de los profesionales sanitarios, ustedes dense cuenta, un médico no solamente es médico, también ejerce docencia. Entonces tenemos dos profesiones allí. Un enfermero no solo es enfermero asistencial, también es docente. Por este sentido, entonces tenemos como que dos lugares o dos puertos de entrada de los niveles de estrés, ¿sí? Aparte, conforme vayamos avanzando, les voy a ir explicando cuáles los factores de riesgo. La pregunta de investigación que nos planteamos con la colega era, bueno, ha pasado tanta cosa con el coronavirus, la gente está metida en sus casas, se presentó ya el teletrabajo, las clases virtuales, pero ¿cuál es o cómo se ven afectados el personal docente sanitario frente a la realidad del confinamiento que estábamos viviendo, ¿sí? Recordemos que la presencia del síndrome del burnout dentro de la docencia se considera un factor de riesgo psicológico altamente preocupante, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque va a afectar el desempeño laboral, la interacción con los educandos, y también
va a interferir con el proceso del desarrollo, no tanto del docente, sino con la capacidad del estudiante, ¿sí? ¿Qué tipo de profesional estoy yo como docente formando si es que estoy en una etapa de burnout? Maslach va a indicarnos que la mayor incidencia del burnout se da en las mujeres, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el sexo femenino, según Abraham, indica que presenta mayor vulnerabilidad al estrés. No significa que sean débiles, compañeras. Es porque desempeña dos papeles y funciones diferentes. Un papel que desempeñan ustedes en el trabajo y el otro papel que desempeñan en casa. No así los varones. Los varones, en cambio, nos dedicamos 100% a nuestro trabajo, llegamos a nuestra casa y es a descansar. ¿Quién se encarga de los hijos? ¿Quién se encarga de la comida? ¿Quién se encarga de las tareas? No, generalmente no somos los varones, son las mujeres, ¿sí? En este caso, por esa razón, es que las mujeres van a desarrollar niveles altos de estrés. En este sentido, los diversos factores de la profesión, así como los efectos secundarios de la pandemia, van a actuar directamente en el individuo, en este caso en el docente, y en el grupo con cual trabaja, ¿sí? Y van a provocar malestar. El resultado, un agotamiento por estrés. El profesional de la salud docente se cansa, se agota, ya no sabe más qué hacer y va a encontrar un sinsentido de la vocación y de la profesión. Si a esto le sumamos factores adyacentes, por ejemplo, que los estudiantes la mayor parte del tiempo como docentes no sabemos qué es lo que está pasando detrás de una pantalla. El docente tiene que ingeniarse estrategias para que el estudiante le ponga atención, para que pueda devolver los resultados. Si ya de manera presencial es difícil que el estudiante aprenda, peormente de manera virtual. Entonces esto genera muchas más demandas de estrés. Se considera además realizar este estudio cuyos resultados obtenidos pueden motivar a todo el personal a implementar estrategias para prevenir el síndrome. El objetivo de nuestra investigación fue determinar la prevalencia del burnout en todos nuestros compañeros docentes y específicamente caracterizar esta prevalencia de acuerdo a las variables sociodemográficas, la edad, el sexo, la situación civil, el número de hijos, etc. Identificar también la prevalencia de las dimensiones, realización personal, despersonalización y cansancio emocional, y finalmente relacionar la prevalencia con las variables. El burnout significa, en pocas palabras, el síndrome del quemado. Nosotros, por las demandas de estrés, todos los profesionales, llegamos a un punto en que ya no podemos dar más, ¿sí? Es una respuesta al estrés laboral crónico, ¿sí? Integrado por actitudes y sentimientos negativos. ¿De quién? De mí como profesional docente y profesional sanitario hacia las personas a las cuales va dirigido mis servicios, ¿sí? Entonces yo como personal voy a empezar a ser apático, voy a empezar a ser gruñón, voy a tener malas relaciones interpersonales con mis compañeros y también con mis docentes. Y es una de las causas importantes de incapacidad laboral y que incrementa la morbimortalidad tanto psicológica como emocional de cada uno de los docentes o de las personas de quienes padecen este síndrome. Las manifestaciones del burnout van a ser altamente irritables en el paciente, en el docente. El docente va a estar irritable, ¿sí? Va a haber un empeoramiento drástico de la relación entre el educando y el docente, entre el docente y sus pares, entre los demás docentes, ¿sí? Como consecuencia del burnout, ¿cuál es el efecto inmediato? El aislamiento. Se aísla el docente y lo aísla también el grupo. ¿Por qué? Porque ya no es chévere, ¿sí? Ya empieza a estar molesto, ya empieza a estar enojón, gruñón, ya no comparte. ¿Por qué razón? Porque está teniendo un sinsentido de su profesión y de su vocación. Generalmente es importante hacer notar que el individuo cuando sufre de burnout es el mismo quien genera todas las condiciones posibles para su despido, ¿sí? Y el burnout puede desencadenar alcoholismo, drogadicción
y en muchos de los casos suicidio. Así que pilas, compañeros, siempre a buscar estrategias. El burnout se estudia desde 3 dimensiones. El cansancio emocional, que es el grado en el que el individuo se siente emocionalmente cansado y exhausto por el propio trabajo. La despersonalización refleja si el trabajador se muestra distanciado, con falta de sentimientos y pocas respuestas hacia los que reciben su servicio. Pongo un ejemplo. Ustedes van a determinado sector público a requerir los servicios de determinada situación. ¿Y qué les dicen? Siguiente, pase, ¿qué necesita? Ya le dije que la otra semana. No es aquí. Entonces, estamos entrando en esa despersonalización. Ya no tengo empatía con la persona que llega a solicitar mis servicios. Y la realización profesional y personal hace referencia al grado en el que el sujeto tiene sentimientos de competencia y éxito profesional. Cuando ustedes les contratan como técnicos, les contratan es porque ven en ustedes las competencias y capacidades para realizar un trabajo. Pero llega un punto en que ustedes, por más estudio que tengan, por más formaciones, cursos o lo que sea, no van a encontrarse competentes, ¿sí? Eso no significa que no tengan los conocimientos, significa que ustedes ya no dan más, están tostados. ¿Cuántas fases tiene este burnout? La fase inicial, que es donde todo el mundo llegamos a nuestro puesto de trabajo y queremos cambiar el mundo, porque todo lo encontramos perfecto y encontramos una buena oferta laboral. La segunda fase, el estancamiento. No se cumplen las expectativas y aquí empezamos a comparar el esfuerzo que yo hago con la paga que recibo, ¿sí? O las demandas y los recursos. Me piden que haga tal cosa, que haga milagros, pero no me dan con qué hacerlos. Tengo que inventarme, compañeros, estrategias para que ustedes me pongan atención en clase, ¿sí? O dentro de los servicios, tengo que inventarme estrategias para que mi paciente no desarrolle úlceras por presión, porque no me dan los recursos con los cuales yo tengo que trabajar, ¿sí? Entonces nos piden que cumplamos al 100%, pero no nos dan las herramientas con las cuales vamos a trabajar. Lastimosamente, en muchos de los sectores, toca trabajar únicamente con los conocimientos que uno tiene. La frustración es la fase de desilusión. Uno dijo, no, ya no quiero más, ya no quiero estar acá, no me siento bien, no me gusta y vamos a la apatía. Los cambios de genio que nosotros tenemos con los pacientes. Y finalmente el quemado, el colapso emocional, donde ya no quiero estar acá, opto por salir y generalmente los compañeros, incluso uno mismo, va abriéndose puerta para salir del lugar en donde está. La metodología del estudio fue un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y una población de 70 docentes de la carrera de enfermería y tecnología médica, ¿sí? Y las variables que nosotros consideramos fueron las dependientes, las 3 dimensiones que les mencioné del burnout, y las independientes, las sociodemográficas. ¿Cuál es el resultado? De acuerdo a la aplicación del cuestionario MBI de Maslach, nosotros encontramos que la Universidad de Cuenca, el 24.6% de participantes son varones y el 75.4% de docentes son mujeres, ¿sí? El 47.5% están entre 29 y 62 años y el 52.5% entre 25 y 39 años. De estos participantes, el 65.6% son casados, el 1.3% son solteros y el 13.10% están entre unión de hecho, divorciados o viudos. En este diagrama de pastel nosotros podemos ver que en la carrera de enfermería, del total de participantes, el 47.5% corresponde a enfermería. El restante, 11.5 a estimulación temprana, 3.3 a fonoaudiología, 6.6 a imagenología, 13.1 laboratorio clínico, 9.8 nutrición y dietética y 8.2 de terapia física.
Recuerden que este estudio fue realizado en el 2021. De acuerdo al número de hijos, el 24.6% no tiene hijos, el 24.6% de los participantes no tiene hijos, el 21.3% tiene un hijo, el 34.4% tiene 2 hijos y el 19.7% tiene más de 3 hijos. Es importante, compañeros, considerar que el burnout se va desarrollando de acuerdo a estas diferentes variables sociodemográficas, pero nosotros en el estudio encontramos los años de ejercicio laboral, que es la mayor prevalencia, y también el tipo de contrato que tiene un docente. Los resultados generales de todos mis 70 participantes: el 45.8% presenta un cansancio emocional bajo, no hay mucho cansancio en estos docentes. El 13.1% un cansancio emocional medio, pero un 41% un alto cansancio emocional, ¿sí? Están agotados. La despersonalización, el 71.1 tiene despersonalización baja, el 13.1 tiene una despersonalización media y el 14.8 tiene un alto porcentaje de despersonalización. Y en realización personal, el 27.9% representa una realización personal alta, es decir, se encuentran bien, contentos, felices, porque están trabajando en lo que ellos quieren. El 39.3% están con una realización personal media, pero el 32.8% se encuentran con una realización personal baja, ¿sí? No es lo que quieren. Generalmente sucede porque nos formamos para una cosa y terminamos siendo otra cosa, ¿sí? En el cruce de datos podemos observar que en relación al cansancio emocional, cuando un docente es titular, vamos a encontrar que el 52% tiene un cansancio emocional bajo. Claro, pues tiene contrato titular. El 18% tiene cansancio emocional medio y el 30% tiene un cansancio emocional alto. En el docente ocasional, en cambio, vemos que el 41% tiene un cansancio emocional bajo, el 9% tiene un cansancio emocional medio y el 50% un cansancio emocional alto. En la despersonalización, de la misma manera, en las mismas relaciones. Y en cuanto a la situación laboral, es decir, a la realización personal versus la situación laboral, el panorama es similar, ¿sí? Si ustedes desean ampliar el conocimiento en torno a todos estos resultados que hemos obtenido, ustedes pueden ir a internet, buscar prevalencia del síndrome de burnout y factores asociados, y ustedes pueden encontrar todas las variables que hemos cruzado para poder llegar a estas conclusiones, ¿sí? Entonces se ha podido identificar la prevalencia del burnout mediante la aplicación del cuestionario MBI, donde las dimensiones del agotamiento emocional, la realización personal y la despersonalización es vinculada con cada una de las actividades del docente y están generalmente altas. A pesar de que las cargas laborales son mucho más fuertes, el personal docente en esas circunstancias desarrolló nuevas estrategias, tuvo un índice de adaptabilidad mucho más práctico para poder adaptarse a esta nueva realidad. Y es importante, como una recomendación que la pusimos en ese momento de la evaluación de la tesis y que compete ahora, es que cada uno de los lugares en donde estemos trabajando, de los responsables, implementemos estrategias para que nuestros trabajadores disminuyan esos riesgos de presentar el burnout. No nos limitemos simplemente a abrir la puerta y decir salga porque usted ya no da más, ¿sí? Busquemos formas de que estas personas puedan superar esta etapa de su vida por la que están pasando, ¿sí? Eso, compañeros, les agradezco muchísimo, que tengan una muy buena tarde.
gracias por su participación en este primer día del Congreso Internacional Academy 2023, Investigación, Desarrollo y Sociedad. El día de mañana les esperamos para continuar con las ponencias y conferencias magistrales a partir de las 8:30. Muchas gracias y buenas tardes.